un correo el señor coordinador del área indicándome, bueno, y eso fue antes del examen, antes del día viernes. Y eso fue de que no se tiene autorización, hasta donde se tiene conocimiento, no se tiene autorización para conceder extraordinarios o reposición de segundo parcial. Esa es la última información que me han dado. Es lo último que me han dicho. No me han vuelto a decir nada más. No me han vuelto a decir si se van a hacer exámenes extraordinarios, si hayan cambiado de decisión. No me han dicho nada. No me han tampoco trasladado ningún listado de estudiantes que hayan tenido ese problema o que estén pues presentando o que hayan presentado problemas para que se les dé un examen extraordinario, tampoco me han dicho. Como le digo, lo último que me informaron fue que solamente en el primer parcial se había concedido exámenes extraordinarios y que para este segundo parcial ya no se tenía contemplado hacerlo. Esas son las indicaciones que me dieron, ¿verdad? Estoy a la espera entonces de que me den alguna otra indicación, ¿verdad? Porque eh, podría ser de que entonces, si usted le llenó un formulario al doctor Freisas, podría ser que entonces me hagan llegar algún tipo de instrucción, pero hasta el momento no me han dicho nada. Yo lo que le sugiero es que le redacte un correo al director de escuela. Creo que sería más efectivo a que me lo dirija a mí. Redáctele por favor un correo al director de escuela explicándole todo lo sucedido con las capturas de pantalla correspondientes, ¿verdad? Afner, te quiero molestar. Si tú tienes por ahí a la mano nuevamente la dirección de correo electrónico del licenciado Carlos Hernández, que es el director de escuela, para que entonces usted, Jacqueline, le pueda mandar ese correo. Probablemente por esa vía ya tengamos una respuesta. Está bien, licenciada, como le digo yo, la verdad que tengo todo documentado. Tengo todas las capturas de pantalla, las conversaciones con el licenciado, realmente todo lo documenté porque me preocupa esta situación. Créanlo, licenciada, que a como el ambiente se puso de la universidad, uno no sabía si seguir o no seguir. Y yo, a pesar de muchas situaciones personales que he tenido este semestre, pues yo le sigo echando ganas y sigo aquí, va. Entonces, y me siento como que, o sea, me siento que no es mi culpa las dificultades internas que ha tenido realmente la facultad con esta situación que se ha dado de la universidad, ¿va? Y Sí, como le comprendo. digo, yo tengo todo documentado que no es mi culpa. Entonces voy a escribir el correo a donde me indicó y a ver qué pasa. Sí, primeramente Dios, por esa vía, pues se puede encontrar una solución, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ah, licenciada, y otra cosa, que como le escribí de que no sé por qué desapareció su clase en mi calendario, hoy logré entrar, que me dieron acceso, pero me imagino que como lo que usted me escribió, siempre voy a tener que estar pidiendo acceso. Fíjese que sí, porque yo cuando la asigno nuevamente en Meet, eh, no me deja cómo explicarle. Trato de enviarle la invitación, pero de alguna manera como que se rechaza. No sé si tal vez tenga que ver alguna cuestión de parte suya que por algún error involuntario haya usted borrado en su calendario la reunión o no sé, la verdad es que no sé qué pasa, pero cuando yo he intentado no me lo permite agregarla, pero yo puedo con gusto darle acceso cuando me lo pida, pero hasta el momento no me deja Meet, no me deja agregarla,
No sé por qué razón y solo tengo esa situación. Hasta el momento solo la tengo con usted. Sí, sí, licenciada, no entiendo porque mis demás cursos sí aparecen, solo la suya no, entonces no entiendo qué haya sucedido. Pero bueno, le agradezco que siempre me dé acceso porque como le digo, me interesa, pues porque la Claro, verdad. Ujú. Le agradezco, licenciada. de acuerdo, Jacqueline. Bueno, el último día de clase yo les mencionaba que el apalancamiento pues viene siendo un efecto que provocan los cargos fijos en una empresa. Cuando hay una gran cantidad de cargos fijos, podemos decir que la empresa está muy apalancada. Cuando existe una poca cantidad de cargos fijos, estoy hablando obviamente de la cantidad monetaria. Cuando existe poca cantidad de cargos fijos, entonces podemos hablar de que hay poco apalancamiento. Voy a proceder, si me lo permiten, a iniciar con la grabación y les pido por favor su anuencia y también voy a proceder a desactivar mi cámara por un momento para poder ahorrar un poco de recursos. Entonces, yo les he preparado prácticamente este ejemplo que viene siendo el que se planteó en la presentación. Les quiero recordar un poquito lo que fue la presentación. Me refiero específicamente a los datos que hay que tomar en cuenta para poder entonces realizar este ejemplo. Entonces, aquí está. Aquí están los datos para hacer el ejercicio del apalancamiento operativo. Para el ejercicio del apalancamiento operativo, tenemos que el precio de venta de un producto que vende una determinada empresa es de 10 quetzales por unidad. El costo variable es de 5 quetzales por unidad y los cargos fijos son de 2.500 quetzales en total. Actualmente se tiene una cantidad de 1,000 productos vendidos y pues ustedes ya saben que la P significa el precio por unidad, CB o CV es el costo variable por unidad, es un costo variable que podemos decir que es operativo, porque obviamente pues está relacionado con todas esas actividades operativas del negocio y CF es cargo fijo o costo fijo total de operación. Estos son los datos precisamente para poder trabajar el ejemplo. En el ejemplo se van a estar desarrollando dos casos, o sea, es un ejemplo con dos casos. El primer caso es el incremento en las unidades a vender en un 50% y el segundo caso es la disminución en las unidades a vender en un 50%. No está de más recordar la fórmula para obtener el grado de apalancamiento operativo. Esta fórmula nos dice que el grado de apalancamiento operativo se obtiene dividiendo el cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual en ventas. Recuerden que la UAWI significa utilidades antes de intereses e impuestos, también es la utilidad operativa y también es la EBIT por sus siglas en inglés. También es esa famosa EBIT, la UAWI. Entonces vamos a proceder a realizar estos dos casos. Yo tengo aquí ya abierto mi Excel y pues voy a darle un poquito de más tamaño. No sé si alguien desea preguntar. No, solo para confirmar, estos son los ejercicios que están en Classroom, ¿verdad?
Bueno, están en la presentación y también los tienen en una hoja, pero no se vaya a confundir porque aparte son los que les colocaron el día de hoy. Esta hoja no es, la muestro para decirles que no es, Ajá. Hay una porque anterior. Hay una hay una anterior donde hay anterior, varios ejercicios. hay una Es que yo anterior me donde había hay 3 adelantado a copiar. ejercicios. Ajá. Solo que Vamos a ver, creo que por acá la tengo. Veamos. es que yo copié el primero porque yo como me imaginé que iba a resolverlos hoy, entonces copié el primero, pero ahorita me dio dudas si era el mismo. Este es. Sí, lo que pasa es que los datos están en la presentación de PowerPoint, pero también están aquí. No sé si se refiere a esta. Sí, Ligda. Es el Sí, primero fue el que yo copié, gracias. es lo mismo, solo que acá en esta hoja de Word, lo que me falta decir es que se van a trabajar 2 casos, por ejemplo. O sea, por cada ejemplo se van a trabajar 2 casos, uno de aumento y otro de disminución. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo número 1, apalancamiento operativo, se va a trabajar un caso de aumento y se va a trabajar un caso de disminución. En el número 2, igual, un caso de aumento y otro de disminución. Y en el ejemplo número 3, también de la misma manera. Un caso de aumento y otro de disminución. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, ustedes tendrían que, si se les facilita, pues abrir una hoja de Excel y ustedes tendrían que colocar, por favor, una columna con toda la descripción que está aquí, que de hecho pues la puedo borrar para que nuevamente la podamos transcribir. Y también ustedes tendrían que contemplar 3 columnas. Tendrían que contemplar una columna de situación actual que va precisamente en medio. Estas 3 columnas son numéricas. La columna de situación actual va en medio y la columna del caso 1, que es el caso de aumento, va a la derecha y la columna de caso de disminución va a la izquierda de lo que es la situación actual. Entonces, bueno, voy a borrar para rápidamente colocarles la información para que lo vayamos haciendo juntos. Tienen que colocar primeramente las ventas. Voy a borrar también todos estos datos que están aquí. Hasta acá vamos a borrar todo. Entonces aparecen las ventas. Obviamente son ventas que vamos a poner primeramente en unidades porque así nos las están dando. Después aparecen los ingresos por ventas. Ya estamos hablando de cantidades monetarias. Van a estar a un precio de 10 quetzales por unidad. Entonces, de una vez puedo ir poniendo acá mis datos. En la situación actual tengo 1000 unidades que se están vendiendo en la actualidad. Ahorita pues no le presten mucha atención a estas mis fórmulas que tengo acá arriba que me dan resultados en porcentajes porque después se las voy a explicar. Pero los casos que se plantean son los siguientes. ¿Qué pasaría? Aquí está. Si hay un incremento en las unidades a vender en un 50%, ¿y qué pasaría si hay una disminución en las unidades a vender en un 50%? Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar ahorita aquí en Excel. Por lo tanto, un 50% más calculado sobre 1000 unidades, ¿cuánto sería? Tomemos 1000
por el 50%, ¿cuánto les da? Y a eso le tenemos que agregar los 1000 productos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de considerar un caso en el cual se aumenten las unidades a vender en 1500, o sea, que lleguen a ser 1500 en total, porque el 50% de 1000 son 500, entonces agregándole eso a 1000 serían 1500 unidades. Bueno, vamos a trabajar primero, si les parece, vamos a trabajar primero la situación actual comparada con el caso de aumento, que es el caso número 1, y después ya vamos a trabajar la situación actual comparada con el caso número 2, que sería el caso de la disminución. Ahora, los ingresos por ventas, estaríamos hablando entonces de que 1000 unidades por 10 quetzales, que es el precio de venta por unidad, son 10,000 quetzales los que vendemos actualmente en productos. Y ese precio pues no va a cambiar. No va a cambiar porque lo que estamos contemplando en el caso número 1 es un incremento únicamente en las unidades a vender. Entonces, 1500 unidades por 10 quetzales son 15,000 quetzales los que se estarían obteniendo de ingresos por ventas. Bueno, seguidamente vamos a colocar un renglón en el que estarían los costos variables de operación, que tienen prácticamente pues un valor de 5 quetzales por unidad. Entonces, lo que sucede acá es que nuevamente vamos a considerar las 1000 unidades, pero por 5 quetzales. Estamos hablando de 5,000 quetzales en costos variables en total, en lo que corresponde a la actualidad, a lo que está pasando actualmente en la empresa. Si aumentan las unidades en un 50%, es decir, si se convierten en 1500, entonces esas 1500 habría que multiplicarlas por ese mismo costo variable por unidad de 5 quetzales y nos da 7500 quetzales. Seguidamente, vamos a establecer nuestro famoso margen de contribución, que viene siendo pues la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables. Y no es más que sacar una resta, como lo acabo de decir, ¿verdad? Entonces, tendríamos 5,000 quetzales de margen de contribución actual y acá tendríamos 7,500 quetzales de margen de contribución si en algún futuro, pues, ya fueran 1500 las unidades a vender en lugar de 1000. Ahora, es momento de colocar los famosos costos fijos o cargos fijos de operación, que pues van a ser prácticamente los mismos datos, tanto para la situación actual como para la situación de que se diera ese aumento en las unidades a vender. Siempre serían 2,500 quetzales de cargos fijos. Ahora, ¿cuál sería mi utilidad final prácticamente? Estoy hablando de mi utilidad operativa, la famosa UAWI, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, o también conocida como EBIT. Bueno, pues si nosotros sacamos la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos de operación, pues tendríamos 2,500 quetzales de utilidad operativa. Eso es lo que tenemos en la actualidad.
Y si se diera ese incremento en ventas de un 50% más de unidades vendidas, pues entonces tendríamos una utilidad operativa de 5,000 quetzales. Entonces, fíjense que esto es bien, bien interesante porque yo acá precisamente les tengo la fórmula en la parte de abajo, no sé si logran ver, que dice GAO es igual a, lo puse ahorita en amarillo, GAO es igual a cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual de las ventas en unidades. Definitivamente, en la actualidad, estos 2,500 quetzales de utilidad operativa los vamos a tomar como un 100%, es decir, ese es el 100% ahorita de nuestras utilidades, ese es el 100% de nuestras utilidades en la actualidad, 2,500 quetzales. Bueno, si fuese realidad ese incremento de 500 unidades más, entonces lo que va a ocurrir con la utilidad operativa es que ya no va a ser de 2,500 quetzales, sino que va a ser de 5,000 quetzales. Fíjense qué interesante. Solo por vender 500 unidades más, es decir, 500 productos más, nuestra utilidad prácticamente se duplica. Ya no va a ser de 2,500, sino que va a ser de 5,000 quetzales. Entonces, lo que está colocado acá, ustedes lo pueden establecer mediante una regla de 3. Ustedes pueden decir, me voy a ir aquí afuera del cuadro. Ustedes pueden decir, por ejemplo, bueno, 2,500 quetzales es el 100%, entonces 5,000 quetzales de utilidad, pues ¿qué porcentaje será, verdad? Es X. Entonces eso significa que ustedes tendrían que multiplicar 5,000 por el 100% y el resultado que obtengan de eso lo van a dividir entre, perdón, lo van a dividir entre 2,500 quetzales. Entonces, efectivamente, si yo este resultado lo expreso como un porcentaje, me da un 200%. Y es bastante lógico, ¿verdad? Si 2,500 quetzales es el 100%, pues 5,000 quetzales entonces es un 200%. Entonces, si yo les pregunto cuánto se incrementó la utilidad de la situación actual a lo que está plasmado a la derecha como caso 1, ¿cuánto se incrementó? Se incrementó en un 100%, porque la diferencia entre 200%, que es la cantidad de 5,000 quetzales, y el 100%, que es la cantidad de 2,500 quetzales, pues es un 100%, ¿verdad? Si ustedes toman una calculadora y a 200 le restan el 100%, si a 200% le restan el 100%, pues lo que les va a dar es un aumento de un 100%. O sea que ese es el incremento de la situación actual hacia lo que es el caso número 1. El incremento en la utilidad es de un 100%. Pero si ustedes se van aquí a la parte de arriba y analizan únicamente lo que son las unidades a vender, ustedes se van a dar cuenta de que el aumento no es del 100%. Entonces eso también lo pueden ustedes trabajar aquí afuera del cuadro. Pueden decir, por ejemplo, 1,000 productos, pues es un 100%. Ok, 1,000 productos es un 100%,
1,500 productos, pues es X, ¿verdad? No sabemos qué porcentaje es. Bueno, de hecho sí lo sabemos desde un inicio. Desde un inicio nos dicen de que se necesita que se incremente en un 50% las unidades a vender. Entonces, bueno, desde un principio ya sabemos que las unidades se están incrementando en un 50%, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico 1,500 unidades por el 100% y esto lo divido entre los 1,000 productos que tengo originalmente y lo expreso como un porcentaje, pues me da un 150%. Es decir, 1,500 productos es un 150%, ¿ok? Tengan en cuenta que acá estamos hablando de unidades a vender. Aquí abajo no, aquí abajo ya estamos hablando de valores monetarios. Le puedo incluso dar ese formato a estas celdas, porque esto que está aquí abajo, pues ya son cantidades monetarias, ¿verdad? Entonces, yo sé que ustedes son muy observadores y se habrán dado cuenta que el incremento en las unidades es de un 50%, mientras que el incremento en la utilidad resulta ser de un 100%. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá arriba, en las unidades, de 1,000 a 1,500 unidades, el incremento es de un 50%. Esa es la diferencia. De hecho, la diferencia la pueden ustedes también obtener, la diferencia porcentual la pueden obtener, pues precisamente restándole al 150% el 100% y obviamente obtienen un 50% de incremento en unidades. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque la teoría dice que cuando hay una presencia de costos fijos, entonces el incremento porcentual que se da en las unidades a vender no va a ser el mismo incremento porcentual que existirá en las utilidades operativas. De hecho, la teoría dice que el incremento porcentual en las utilidades operativas va a ser mucho más grande. Yo les decía el último día de clase y les comentaba de que me tardé casi una hora en explicar esos puntos, esos temas. Era de que pues el incremento en las utilidades resulta ser más que proporcional al incremento en las unidades a vender. Y esto es posible gracias a la presencia de los costos fijos de operación. Si los costos fijos no estuvieran presentes, pues este efecto no sería el mismo. De hecho, yo me puedo poner acá a hacer algunos experimentos, llamémoslo así. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué pasaría si yo me propongo como empresa tener más costos fijos? Vamos a suponer que no tengo 2,500 quetzales en costos fijos. Vamos a suponer que tengo 3,000 quetzales en costos fijos. Obviamente, esta situación de los 3,000 quetzales va a continuar en el caso número 1 al existir ese incremento en ventas de un 50%. Pero vean qué interesante. Aquí arriba no he tocado absolutamente nada. Aquí arriba todo sigue igual. En la parte de las unidades a vender, todo sigue igual. Actualmente vendo 1,000, pero estoy pensando que quiero lograr vender 1,500. Ok. Si mis cargos fijos ya no fueran de 2,500 quetzales, sino que fueran de 3,000 quetzales, pues vean qué interesante. Ya el incremento porcentual no es de un 100%,
ya no es de un 100%. ¿De cuánto resulta ser? Me refiero al incremento porcentual de las utilidades operativas. 125. Exactamente, es de un 125%. Muchas gracias. Entonces, miren, parece mentira, a veces parece magia, como me dijeron en una ocasión, parece magia lo que usted está haciendo. Pero créanme que la presencia de los costos fijos es sumamente interesante y sumamente útil cuando la empresa efectivamente logra incrementar sus ventas. Y ojo con lo que estoy diciendo, cuando la empresa logra incrementar sus ventas, porque si fuese al revés, si en lugar de incrementar las ventas se le estuviesen viniendo a pique, pues también les informo que también el cambio porcentual va a ser exponencial con esos resultados de utilidad operativa. Es decir, van a ser descendentes también, pero de una manera exponencial. O sea, no es tan fácil, no es de decir, bueno, yo voy a procurar entonces hacerme de muchos cargos fijos porque eso eh, crea un efecto exponencial en el incremento porcentual de mis utilidades. No es tan fácil porque ¿qué tal si lamentablemente nos pasara lo contrario y en lugar de vender más, vendiéramos menos? Pues el efecto también va a ser exponencial, pero al contrario, ¿verdad? A lo mejor van a ser pérdidas exponenciales. Entonces, voy a dejar como estaban los costos fijos en un inicio, como tiene que ser, de 2.500 quetzales, y ahora me voy a poner a trabajar esta parte de acá de la izquierda, porque en la diapositiva de PowerPoint dice, caso número 2, disminución en las unidades a vender, pues también de un 50%. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces. Ya no vamos a vender entonces 1,000 unidades, sino que el 50% nada más de 1,000 sería 500 unidades. Solo voy a vender 500. Ya no voy a vender 1,000 como lo estaba haciendo. De ahora en adelante solo voy a vender 500. Bueno. Mis ingresos por ventas se calculan multiplicando mis ventas en unidades por los 10 quetzales, que es el precio de venta por unidad, y tengo 5,000 quetzales de ingresos por ventas. Mis costos variables son de 5 quetzales por unidad, entonces multiplico 500 productos por 5 quetzales, así que mis costos variables serían de 2,500 quetzales, por lo tanto mi margen de contribución sería de 2,500 quetzales, que es justamente la cantidad que yo tengo de cargos fijos, 2,500 quetzales, entonces mi utilidad operativa va a ser de 0. Entonces fíjense cómo sucede lo mismo, pero al revés. No sé si me doy a entender con eso. ¿Cómo así que sucede lo mismo, pero al revés? Ustedes pueden ver también un cambio porcentual aquí arriba de un 100%, pero en disminución. Es decir, yo aquí arriba, cuando disminuyo en un 50% mis unidades a vender, aquí abajo lo que estoy notando en mis utilidades operativas es que estas me disminuyeron, pero no en un 50%, me disminuyeron en un 100%. Y cuando yo aumento, me voy de nuevo al caso 1, cuando aumento en un 50% mis unidades a vender, mi incremento en las utilidades operativas no es de un 50%, es de un 100%. Entonces, acá pareciera que lo que sucede es como el doble aquí abajo
aquí abajo es como el doble en porcentaje de lo que sucede arriba, ¿verdad? Entonces, esto es posible gracias a la presencia de los costos fijos de operación. ¿Qué pasaría? Bueno, en este caso, en el caso número 2, ustedes que ya pasaron por Financiera 1, les hago la pregunta, ¿cómo se llama esa situación en la cual tenemos una utilidad operativa de 0? ¿Cómo se llamará esa situación? ¿Qué nombre le pudiéramos dar? Recuerdo que era cuando tenía algo que ver con el punto de equilibrio. Exactamente, así es correcto. De hecho, este es el punto de equilibrio. O sea, su punto de equilibrio son 500 unidades. Tal vez usted no lo había planificado calcular, no lo sabía, pero acá ya se dio cuenta, ya todos se dieron cuenta de que el punto de equilibrio en esta empresa son 500 unidades. Porque en ese punto no hay ganancias, tampoco hay pérdidas, solo estamos justamente recuperando todos los costos y gastos. Entonces, si se nos cayeran las ventas, las unidades a vender, quiero decir, si se nos cayeran de 1000 a 500, pues nuestras utilidades operativas no van a descender en un 50%, sino que van a descender en un 100% y van a ser de 0. Ahora, yo les había planteado el caso, no sé si lo recuerdan, hace un momentito, de que tuviésemos 3000 quetzales de cargos fijos. Entonces, ustedes me dijeron que para el caso del incremento, que es el caso número 1, mi utilidad operativa se incrementaría en un 125%, porque pasaría a ser de 4500 quetzales en lugar de 2000. Pero, tristemente, si estamos ya situados en el caso número 2, que es la disminución del 50% de las ventas, pues lo que vemos es que ya no hay una utilidad operativa de 0, hay 500 quetzales de pérdida. Porque también hubo una disminución más que proporcional a la disminución que hubo arriba en las unidades a vender. Entonces resulta de que no hay un descenso de un 100%, sino que hay un descenso de un 125%, ¿verdad? Así como aquí a la derecha hay un aumento de un 125%, aquí a la izquierda, en el caso 2, hay una disminución de un 125%. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cargos fijos. No es cuestión de que me voy a hacer de muchos cargos fijos para que entonces mis utilidades operativas aumenten en un porcentaje más que proporcional al porcentaje en el que puedan aumentar las unidades a vender. No podemos tampoco actuar de esa forma, porque si nos vemos en un caso de disminución de ventas, pues ya, como decimos comúnmente, ya nos llevó el río, porque no vamos a poder cubrir nuestros cargos fijos. El no poder cubrir cargos fijos es terrible. Es terrible. Eso significa caer en pérdidas y puede llegar incluso a convertirse en una desaparición de la empresa, ¿verdad? El no poder cumplir con esos compromisos que tenemos, con esos cargos fijos, puede ser verdaderamente terrible. Entonces, voy a dejar como estaba la situación de los cargos fijos, estaba en 2500 quetzales, pero efectivamente está comprobado lo que dice la teoría. ¿Y qué dice la teoría? Bueno, la teoría dice que un incremento porcentual en las ventas
se ve superado siempre por el incremento porcentual que existe en la utilidad operativa, pero esto siempre y cuando haya una presencia de costos fijos. O en otras palabras, el incremento porcentual en las utilidades operativas es más que proporcional al incremento porcentual en las unidades a vender. Pasando a lo que es la fórmula, les quiero contar, entonces tengo que colocar el cambio porcentual en utilidad operativa. En este caso, el cambio porcentual es de un 100%, porque efectivamente de 100% a 200%, pues el incremento fue de un 100%, ¿verdad? Si yo a 200% le resto un 100%, pues lo que obtengo es un 100% de cambio porcentual. ¿Y cuál es mi cambio porcentual en las ventas en unidades? Bueno, es de un 50%. De hecho, desde un principio lo dijimos. Si al 150% que tengo acá registrado, en el caso número 1 de unidades a vender, le resto el 100% que tengo de mi situación actual, pues obviamente va a ser de un 50% el incremento. Y si ustedes toman la calculadora y hacen la división, ustedes se van a dar cuenta de que el resultado es de 2. Incluso si lo hacen también no solo con el primer caso, si lo hacen también con el caso número 2, se van a dar cuenta de que el resultado es un número 2. ¿Cómo sería hacerlo con la disminución, es decir, con el caso número 2? Bueno, yo diría que del 100% de utilidades, eso ya se me convierte en un 0%. Entonces hay un descenso del 100%. Acá sí es muy conveniente, por favor, colocar ese 100% con un número negativo, porque prácticamente es un descenso. Están disminuyendo en un 100% las utilidades. Y en la parte de abajo de la fórmula que dice cambio porcentual, ventas en unidades, pues tendríamos que colocar ese 50% con signo negativo, porque definitivamente es un descenso también. Entonces acá sería como que yo, por ejemplo, en la parte de arriba, yo me voy a buscar el 0% que tengo de utilidades y a eso le resto el 100% que había de utilidades en la situación actual, y eso me da el menos 100. Y el menos 50, pues de la misma manera, yo lo obtengo acá, sí, a 50% le resto el 100%, ¿verdad? Entonces eso me da un menos 50%, y al hacer eso matemáticamente, menos 100% dividido menos 50%, pues igual obtengo un resultado de 2. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos un resultado mayor que 1, decimos que la empresa sí está apalancada, que sí tiene apalancamiento operativo. Y aquí hay un resultado mayor a 1. De hecho, es un resultado de 2. Entonces, con mayor razón decimos que la empresa se encuentra apalancada operativamente, o que sí existe un apalancamiento operativo. Si tuviésemos un resultado menor a 1, entonces eso significaría de que no hay apalancamiento operativo. Pero es bastante sencillo detectarlo, porque no hay apalancamiento operativo cuando no existen cargos fijos, o cuando la cantidad de cargos fijos es realmente mínima. Entonces, siendo así, no hay como que ese efecto exponencial
en el cambio porcentual de las utilidades cuando hay un cambio porcentual en las ventas en unidades. Y pues acá está prácticamente explicado el apalancamiento operativo. Si a mí me piden calcule el grado de apalancamiento operativo de esta empresa, pues yo tendría que decir que esta empresa tiene un grado 2 o tiene 2 grados de apalancamiento operativo. Realmente no hay ninguna cantidad tope, ninguna cantidad límite. Obviamente, mientras más costos fijos se tengan, más apalancamiento operativo va a haber. Porque si se tuviese, por ejemplo, 10,000, 15,000 o 20,000 quetzales de costos fijos de operación, a mí no me extrañaría que mis resultados de la fórmula pues ya fueran 3 o que fueran 4, ¿verdad? Porque a mayor cantidad monetaria de costos fijos de operación, mayor grado de apalancamiento tiene la empresa. Uno se podría alegrar, o sea, uno como propietario del negocio se podría alegrar en el caso de que a la empresa le está yendo bien y que se están incrementando las ventas en unidades, pues uno podría alegrarse porque uno vería cambios porcentuales más que proporcionales en las utilidades. Uno diría, pero qué bien que haya presencia de costos fijos porque eso está catapultando las utilidades operativas. Ok, lo malo es cuando como empresa ya comenzamos a tener descensos en las ventas, entonces tristemente también de una manera muy abrupta, muy drástica, las utilidades se nos vienen abajo también. Y estoy hablando siempre de cuando hay presencia de costos fijos de operación, que los cambios en las utilidades operativas son exponenciales, tanto cuando las ventas se incrementan como cuando las ventas disminuyen. No sé si hay alguna duda o comentario. Hay otros 2 casos que vamos a analizar, pero ya vienen siendo los del apalancamiento financiero. Bueno, otro ejemplo pequeñito, pero ya de lo que es el apalancamiento financiero. En este ejemplo, nos vamos a olvidar un poquito de los datos que trabajamos anteriormente. Vamos a estar considerando una utilidad operativa de 10,000 quetzales. Vamos a estar considerando que la empresa ha emitido bonos por 20,000 quetzales. Esos bonos, como ustedes lo saben bien, son documentos de deuda. Entonces, la empresa los emite precisamente para obtener fondos, para poder financiarse, para que al momento de ponerlos a la venta, pues la empresa ya pueda obtener el dinero que necesita, pero eso obviamente significa deuda para la empresa. El interés anual a pagar por los bonos es el 10%, eso es lo que se le va a estar pagando de intereses a nuestros acreedores o a los que posean nuestros bonos que vendimos. El número de acciones preferentes en esta empresa es de 600, son 600 títulos que se llaman acciones preferentes. El dividendo anual por acción preferente es de 4 quetzales, es decir, que por cada título que se llama acción preferente, anualmente se pagan 4 quetzales. Puede ser así, puede ser un valor monetario, en nuestro caso en quetzales, y también podría tratarse de un porcentaje. Es más común un porcentaje, pero en este caso se los estamos planteando así como una cantidad ya establecida, una cantidad monetaria establecida. Hay 1,000 acciones comunes en circulación
y la tasa del impuesto sobre la renta es del 25%. Bueno, como ustedes son muy observadores, seguramente ya notaron que no voy a empezar desde lo que son las ventas, o sea, no voy a seguir con la misma estructura anterior de decir ventas menos costos variables, margen de contribución menos costos fijos, no. Acá es como que yo arrancara desde la utilidad operativa, como que mi punto de partida, mi punto de inicio es la utilidad operativa. Y estaría llegando prácticamente hasta el cálculo de la UPA. Vamos a analizar dos ejemplos también. El primero es un incremento en las utilidades operativas, en este caso es del 40%. Y el segundo caso es de una disminución también en las utilidades operativas de un 40%. La fórmula para obtener el grado de apalancamiento financiero es dividir el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en la utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, todas estas fórmulas las tienen ustedes en su presentación y pues procedemos entonces ahora a analizar el apalancamiento financiero. Este es mi cuadro de apalancamiento financiero. Como ustedes notan, es como que yo estuviese enfocándome en otro extracto del estado de resultados. Es decir, yo no comienzo desde un inicio con lo que son las ventas, sino que comienzo con la UAWI, que como ustedes ya lo saben bien, pues son las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Desde ahí arranco. Entonces, 10,000 quetzales son las utilidades que actualmente se tienen. Lo que voy a hacer acá para que ustedes lo puedan ver más claro es que pues me voy a dar a la tarea nuevamente de borrar todo lo que está de este lado para trabajar únicamente lo que es la situación actual y el caso del aumento. El caso del aumento. Entonces, tengo 10,000 quetzales de utilidades antes de intereses e impuestos. Vamos a ver, vamos a borrar por acá. Vamos a borrar esta información. Y mi primer caso, que es el aumento, se refiere a que, ¿qué pasaría si mis utilidades operativas se incrementaran en un 40%? Eso significaría de que si le saco el 40% a 10,000 quetzales, tengo 4,000 quetzales de resultado. 4,000 quetzales sumados a esos 10,000 quetzales, pues me da 14,000 quetzales de total. Es decir, tendría utilidades antes de intereses e impuestos de 14,000 quetzales. Ok. Siendo así, procedemos ahora al renglón de los intereses. Vean que ahora es como que yo estoy situada precisamente en ese segmento del estado de resultados que continúa después de la utilidad operativa. Bueno, continúan los intereses que tenemos que pagarle a nuestros acreedores. Se dice que tenemos 20,000 quetzales de bonos. De hecho, si consultáramos nuestro balance general, encontraríamos en el lado del pasivo, estoy segura que encontraríamos la cuenta bonos o bonos por pagar por un valor de 20,000 quetzales.
Ahora, como estamos en una estructura de estado de resultados, lo que nos interesa es saber cuánto hay que pagar de intereses. Bueno, sobre los 20,000 quetzales, actualmente estamos pagando el 10% de interés. Entonces estamos pagando 2,000 quetzales de intereses a nuestros acreedores. Y eso va a ser un cargo fijo. Fíjense que este es un cargo fijo, pero de tipo financiero, no es de tipo operativo. Este ya es un cargo fijo de tipo financiero, es un gasto financiero de carácter fijo, de carácter constante. Mi utilidad antes de impuestos sería la diferencia. Estamos hablando de 8,000 quetzales actualmente, ¿verdad? Recuerden que los intereses pues se tienen que restar o deducir antes de pagar impuestos. De hecho, son un escudo fiscal. Y en el caso de que se incrementaran mis utilidades operativas en un 40%, pues la utilidad antes de impuesto sería de 12,000 quetzales. Bueno, el impuesto, como ustedes lo saben bien, es de un 25%. Esa es la tasa de ISR. Así que yo tendría que pagarle a la SAT en la actualidad sobre los 8,000 quetzales de utilidad, le tendría que pagar 2,000 quetzales de impuesto. Pero si fueran 12,000 quetzales de utilidad, pues yo lo que tendría que pagarle a la SAT serían 3,000 quetzales, 3,000 quetzales de impuesto. La utilidad después de impuestos, pues es la diferencia, ¿verdad? 8,000 menos 2,000 serían 6,000 quetzales, mientras que en el caso de un incremento de un 40% de utilidad operativa, tendría un resultado de 9,000 quetzales de utilidad después de impuestos. Acá no quise borrar los dividendos que se tienen que pagar por acciones preferentes para que ustedes vean de qué es el resultado de multiplicar 600 títulos por 4 quetzales. Es decir, por cada título que se llama acción preferente, yo tengo que pagarles a mis accionistas preferentes la cantidad de 4 quetzales por cada documento, por cada título. Entonces yo tendría 2,400 quetzales que pagarles, tener que pagarles a mis accionistas preferentes, y eso no va a cambiar, no va a cambiar en mi situación de incremento en utilidades operativas. Ya es un contrato que tengo con cada uno de ellos de que tengo que estar pagando 4 quetzales por cada acción preferente. Esos son los dividendos a pagar, definitivamente, ¿verdad? Entonces, las utilidades disponibles para los accionistas comunes sería la diferencia entre los 6,000 quetzales de utilidad después de impuestos y los 2,400 quetzales de dividendos de acciones preferentes, y eso me da 3,600 quetzales de utilidades disponibles para los accionistas comunes. Eso en la situación actual. En la situación del incremento, pues cambia porque sería la diferencia entre 9,000 quetzales de utilidades después de impuestos y 2,400 quetzales de dividendos preferentes. Entonces ya no serían 3,600 quetzales, sino que serían 6,600 quetzales. Ahora, aquí la clave de todo es calcular la UPA. Yo no sé si ustedes recuerdan que vimos esa fórmula dentro de las razones financieras, no tendría que estar olvidada. Y la UPA viene siendo la división que se hace entre las utilidades disponibles para accionistas comunes y la cantidad de acciones comunes que se encuentran en circulación. Y hay 1,000 acciones comunes en circulación.
Entonces la UPA sería 3,600 quetzales entre 1,000 acciones comunes. Y eso me da como resultado 3 quetzales con 60 centavos. Esa es mi UPA, 3.60. En cambio, en la situación del incremento de la utilidad operativa en un 40%, lo que está ocurriendo es que yo tendría que dividir 6,600 quetzales entre 1,000 títulos comunes o acciones comunes que se encuentran en circulación. Entonces mi UPA ya no sería de 3.60, sino que sería de 6.60. Quiero decirles que tampoco tenemos que interpretar como que son 1,000 accionistas comunes, porque así me han interpretado a veces, y no es correcto pensar de que si tengo 1,000 acciones comunes en circulación, entonces son 1,000 mis accionistas, son 1,000 socios y cada uno de ellos tiene una acción común. No, la verdad es que desconocemos cuántos accionistas comunes tenga la empresa. A lo mejor solo son 2 y cada uno de ellos tiene 500 acciones, ¿verdad? No sabemos realmente cuántas personas, cuántos accionistas comunes existen. Lo que sí sabemos, o lo que sí tenemos que saber, mejor dicho, es que hay 1,000 acciones comunes en circulación. Entonces, fíjense que, al igual que en el caso anterior, yo me puse a sacar diferencias porcentuales. Yo aquí arriba dije, bueno, mi utilidad operativa de un 100% son 10,000 quetzales, es decir, mi utilidad operativa actual es de 10,000 quetzales y ese es mi 100%. Entonces, si se convierte en 14,000 quetzales, pues significaría que aumentó un 40%. Pero, ¿será que esa misma diferencia porcentual voy a encontrar en la parte de abajo? La verdad es que no. Si ustedes dicen, por ejemplo, 3 quetzales con 60 centavos es mi 100%, ¿cuánto es 6 quetzales con 60 centavos? Ustedes van a encontrar que 6.60 es un 183%. De hecho, es un 183.33%. Lo pueden calcular de la misma manera que planteé la regla de 3 anteriormente. Repito, si 360 es un 100%, 660, ¿qué porcentaje será? Entonces, multiplican 6.60 por 100% y ese resultado lo dividen entre 3.60 y obtienen un 83.33%, ¿verdad? Más. Obtienen un 83.33% más. Lo que quiero decir es que 660 es un 183.33% en relación a 360. Entonces, vean qué interesante. Cuando mis utilidades operativas se incrementan en un 40%, mis UPAs se incrementan en un 83%, en un 83.33%. Entonces, el incremento en mi UPA es más que proporcional a mi incremento en utilidades operativas, siempre y cuando exista presencia de cargos fijos. ¿Cuáles son los cargos fijos acá que tengo que ver como verdaderamente importantes? Los intereses, definitivamente. Los intereses son cargos fijos sumamente importantes y no es como en el caso anterior de que solamente decíamos total de cargos fijos operativos. Aquí hay más de un renglón. La verdad es que los dividendos que se le pagan a los accionistas preferentes también son un cargo fijo, solo que son un cargo fijo de tipo financiero.
¿Cómo voy a trabajar mi caso número 2? Que vendría siendo la disminución de las utilidades operativas. Bueno, que mis utilidades actuales de 10,000 quetzales disminuyan prácticamente en un 40%. Si van a disminuir en un 40%, yo espero que por favor me comprendan lo que voy a hacer ahorita. Significaría que solo me quedaría un 60% de las utilidades que tengo, ¿verdad? Es decir, si me van a disminuir en un 40%, pues a mí me interesa el 60% de esa cantidad, ¿ya? Entonces, si yo digo, bueno, tenía utilidades de 10,000 quetzales, se me convirtieron en 6,000 quetzales, pues sí, disminuyeron definitivamente en un 40%, porque ahora solo son 6,000 quetzales, ¿verdad? O le sacan el 40% a 10,000 quetzales y se lo restan. Esa es otra forma también de hacerlo, ¿verdad? Yo podría decir 10,000 quetzales por el 40% y eso se lo voy a restar a 10,000 quetzales. Bueno, lo podría plantear de otra manera. Vamos a ver, 10,000 quetzales menos, pues los 10,000 menos 10,000 quetzales por el 40%. Igual llego a los 6,000 quetzales, ¿verdad? La cuestión es rebajar en un 40% las utilidades. Entonces, acá mis utilidades están cayendo, perdón, están cayendo en un 40% y ahora lo que significan para mí es un 60% de lo que tenía. Los intereses van a permanecer iguales. Ese es el peligro de los cargos fijos. Ese precisamente, verdaderamente es el peligro de los cargos fijos que a uno le da hasta miedo, lo digo con sinceridad, cuando las ventas están descendiendo, cuando uno sabe que está vendiendo poco, a uno le da hasta miedo ver esas cifras de cargos fijos, ¿verdad? Decir, bueno, todo eso tengo que cubrir. Bueno, entonces mi utilidad antes de impuesto solo sería de 4,000 quetzales, a lo cual le aplicaría el 25% de ISR, serían 1,000 quetzales de impuesto y entonces solo me quedarían 3,000 quetzales de utilidad después de impuesto. Imagínense esto. Con lo cual, pues tengo que hacerle frente a los 2,400 quetzales de dividendos preferentes. Claro, yo sé que ustedes podrían estar pensando ahorita, bueno, a lo mejor la empresa tiene un fondo específico para pago de dividendos preferentes y entonces quizás el dinero no tenga que salir necesariamente de estas utilidades de este periodo. Bueno, podría ser, pero acá tenemos que hacer el análisis como si definitivamente tuviésemos que pagar los 2,400 quetzales de dividendos preferentes con el dinero que estamos observando de utilidades. Entonces, mi utilidad disponible para accionistas comunes, tristemente, sería solo de 600 quetzales. Solo eso le quedaría de utilidades disponibles a los accionistas comunes. 600 quetzales entre 1,000 acciones comunes, pues eso significaría de que solamente 60 centavos van a recibir o debieran de recibir de dividendos los accionistas comunes, ya no los 3.60, sino solo 60 centavos. Entonces, de igual manera, fíjense que la disminución
La disminución es fuerte. Hablo de una disminución en la UPA. Ustedes lo pueden plantear acá, por ejemplo, ponen 3.60 es un 100%, solo 60 centavos, pues ¿qué porcentaje será, verdad? Lo ignoramos. Entonces, ustedes podrían hacer su multiplicación de 100% por 0.60 y eso lo dividen entre 3.60 y lo que obtienen es precisamente este 0.16 que expresado en porcentaje es un 16. Le vamos a poner más decimales, 16.67% de lo que teníamos. O sea que sí es cierto que las UPAs, o la UPA, mejor dicho, disminuye en un 83.33%. Entonces se confirma lo que dice la teoría de que una variación o un cambio porcentual en las utilidades operativas implica una variación o un cambio porcentual más que proporcional en las UPAs. Lo que sucede en la UPA pues es mucho más drástico. Y es lo que a veces me preguntan varios estudiantes. No sé si a ustedes les ha pasado la pregunta por la mente en este momento. Tanto en lo que fue el ejercicio anterior como este ejercicio. ¿Por qué no miramos un porcentaje igual? ¿Verdad? Si me voy al ejemplo del apalancamiento operativo, uno podría pensar, si las ventas en unidades solo están variando un 50%, ¿por qué razón mis utilidades operativas pues no están variando un 50%? De hecho, están variando un 100%. Entonces, acá es igual con el apalancamiento financiero. No hay un cambio porcentual igual. Mis utilidades operativas están cambiando en un 40%, pero la UPA no está cambiando en un 40%. La UPA está cambiando en un 83%, 83.33%. Entonces, el incremento en la UPA, porcentualmente hablando, es más que proporcional, al igual que el decremento en la UPA, porcentualmente hablando, es más que proporcional. Por lo tanto, al aplicar la fórmula dice que tengo que colocar en la parte superior el cambio porcentual en la UPA. Mi cambio porcentual en la UPA es de un 83.33% en el caso 1, que es cuando se incrementa la utilidad operativa, y el cambio porcentual en la utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos es de un 40%. Entonces, la división me da un resultado de 2.08. Es decir, que esta empresa tiene 2.08 grados de apalancamiento financiero. Y como es un resultado mayor que 1, pues sí existe apalancamiento financiero, sí influyen tanto los intereses sobre los bonos como los dividendos preferentes, influyen como cargos fijos en que los cambios porcentuales en la UPA sean más que proporcionales a los cambios porcentuales que se dan en las utilidades operativas. De igual manera, en el caso 2, yo hago la división, divido ese cambio porcentual en UPA, que es de un menos 83.33%,
entre el cambio porcentual en utilidad operativa, que es de un menos 40%, y de igual forma llego al resultado de 2.08. Les quiero decir que sí tienen que llegar al mismo resultado, así como en la parte de arriba llegaban al resultado de 2, llegaban a un resultado de 2, tanto para lo que era el caso 1 como para lo que era el caso 2. Pues aquí abajo, en lo que es el apalancamiento financiero, tienen que llegar al mismo resultado. En este caso es de 2.08. Entonces, tanto en el caso 1 como en el caso 2 tienen que llegar a eso porque se está trabajando con el mismo porcentaje en la parte inicial. Estamos diciendo, caso 1, incremento del 40% en utilidades operativas, y caso 2, decremento en un 40% de utilidades operativas. Entonces, como el porcentaje es el mismo, tanto hacia arriba como hacia abajo, en la parte inicial, que viene siendo la utilidad operativa, pues tenemos que llegar al mismo resultado de grado de apalancamiento. Si fuese un resultado menor a la unidad, es decir, menor que 1, eso lo que significaría es que la empresa no tiene apalancamiento financiero, y eso también significaría de que entonces la presencia de los cargos fijos de tipo financiero pues no es una presencia relevante, no es una presencia importante que esté precisamente influyendo en los resultados de las UPAs. Pero en este caso sí, sí es importante, sí es relevante la presencia de los intereses y la presencia de los dividendos como cargos fijos financieros para los resultados que observamos de UPA. No sé si hasta acá habrá alguna inquietud. Licenciada, solo me surgió la dudita si pasaría algo, estuviera algo malo en el caso de que no nos dé el mismo resultado en el caso 1, caso 2. No sé si usted ya lo había comentado, pero si no nos diera el mismo resultado, habría que buscar algún error. Sí, habría que buscar algún error, porque, por ejemplo, bueno, si usted se refiere a que si estamos trabajando un ejercicio en que el mismo porcentaje es el que aumenta, el que disminuye, en este caso es el mismo porcentaje. Estamos aumentando un 40% las utilidades a la derecha y estamos descendiendo en un 40% las utilidades hacia la izquierda. Entonces, tiene que ser la misma respuesta de 2.08. Tiene que ser igual. En el caso del apalancamiento operativo, bueno, realmente no sé qué resultado les va a dar, pero lo que quiero decir es que en los dos casos tiene que ser el mismo resultado. A eso me refiero. En el caso del apalancamiento operativo, como es el mismo porcentaje el que aumenta en las unidades a vender, el que también disminuye, que es un 50%, entonces sí tiene que darles definitivamente la misma respuesta en los dos casos, y en este ejercicio dio un resultado de 2. Entonces, sí tiene razón. Si a mí, por ejemplo, en el caso 2 me diera un resultado diferente, sabiendo que estoy usando el mismo porcentaje en las unidades a vender, entonces yo tendría que buscar algún error, porque sí me tendría que dar la misma respuesta en los dos casos. A eso me refiero. No sé si me doy a entender. Y bueno, ya con esto me despido porque todavía nos falta el apalancamiento total,
Este es el ejemplo del apalancamiento total. Desde ya les anticipo que yo les voy a desarrollar el caso 1, que es el del incremento, pero ustedes como tarea van a tener que desarrollar el caso número 2, que sería la disminución o decremento. Pero no es una tarea para el siguiente día de clases, sino que lo que va a pasar es que el siguiente día de clases voy a dejar esa tarea. Así que yo dejo de compartirles, detengo grabación y les deseo una feliz noche. Primeramente Dios, nos reunimos el jueves. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciada.